Bien chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Miguel Fernández y vamos a desarrollar uno de los temas correspondientes a la semana 4, como es el tema de la patria potestad y también el tema de las instituciones supletorias de amparo, ¿no? Vayamos a ver el tema de la patria potestad. Acuérdate que también vamos a ver la dirigida, ¿no? Finalizando el explicar la clase, vamos a la dirigida. Vamos a empezar por la patria potestad. ¿Qué significa esto? A ver, la patria potestad nos dice que es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres con sus hijos menores de edad. A ver, mira, recuerda esto, que un niño, hay situaciones de la vida en que a veces los niños ya quedan huérfanos, ¿no? O sea, los padres fallecen, puede ser por una enfermedad, o fallecen por haber quedado, ¿no? Atrapados, ¿no? En un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, en esa parte los niños, cuando son menores de edad, recuerda que no se pueden quedar de esa manera desamparados, sino que en ese momento pasa o se da la figura de una institución llamada la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres con sus hijos menores de edad. Es decir, que en este momento tú tienes, ¿cuánto? 12, 13, 14 años, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama ese deber y derecho que tienen los padres sobre tu persona? Patria potestad. La patria potestad es eso, es el deber y el derecho que tienen tus padres, ¿no? De educarte, ¿no? De alimentarte, de vestirte, ¿no? Entonces, eso se llama patria potestad. Ahora, dice que también la patria potestad se ejerce de manera conjunta con el padre y la madre, ¿no? La patria potestad lo ejerce de manera conjunta el padre y la madre. No es que haya, como el papá trabaja, ¿no? Todos los deberes y derechos los tiene la mamá, no. Ambos son conjuntamente los dos. Tienen que ayudar al hijo, ¿no? Hasta su minoría de edad. Entonces la patria potestad es esa, la es ejercida por ambos padres, tanto la madre como el padre, ¿ya? Ahora, vamos a ver acá qué deberes y qué derechos tienen sus padres sobre los hijos. Por ejemplo, tienen el deber y derecho de velar por el desarrollo integral de los hijos. Cuando dice desarrollo integral, se refiere a que el hijo se desarrolle tanto en varios campos, por ejemplo, educativo, que el papá lo pueda educar, ya sea enviarlo a un colegio nacional o a un colegio particular, ¿no? También el papá tiene el derecho de ¿qué? De alimentarlo, ¿no? De alimentarlo, ¿no? Darle su desayuno, darle su almuerzo, ¿no? También tiene el derecho de vestirlo, ¿no? No solamente tiene que vestirlo, tiene que alimentarlo, no tiene que educarlo, también tiene que sacarlo a distraer, a recrearlo. Entonces eso es un derecho y un deber de los padres, velar por el desarrollo integral de los hijos. Otro, dice, darles buenos ejemplos y corregirlos. Exactamente, el papá tiene que actuar con ejemplos y al mismo tiempo tiene que corregirlos ante una situación en que a veces los hijos pues se van por un mal camino. Entonces los papás tienen que entrar a tallar, ¿no? Tienen que corregirlos, tienen que educarlos con buenos valores. Entonces es otro deber y derecho de los padres, para que luego en el futuro los padres no se arrepientan, porque un hijo que es mal educado, ¿no? Se va con malas juntas, se va con malos amigos, en el futuro puede ser que se vuelva un delincuente. Entonces, ¿y por qué se volvió un delincuente? Porque no tuvo la corrección, no tuvo la educación de los padres, ¿no? Entonces, por eso es que hay que educarlos y corregirlos desde niños, para que luego en el futuro los papás no se arrepientan de haber formado a ese tipo de personas que son un daño para la sociedad.
Entonces, el papá tiene el derecho y el deber de corregirlos y también darle buenos ejemplos. Otro de los derechos y deberes que tienen los padres sobre los hijos, ¿cuál es? Administrar sus bienes, ¿no? Es decir, pues, ¿qué es un bien? Un bien es una cosa, es un objeto, ¿ya? Eso es un bien. Entonces, el papá tiene que administrar lo que posee, lo que tiene el hijo, de manera correcta, administrar sus bienes. Es otro deber y otro derecho. Otro deber y derecho, dirigir su proceso educativo, ¿no? Hay que recordar que el proceso educativo está vinculado a la inicial, a la primaria, a la secundaria y también al nivel superior, que sería mediante una universidad o mediante un instituto, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la educación. Entonces, el papá desde niños, desde infantes, tiene que llevar el proceso educativo, ¿no? Hay situaciones en donde a veces los hijos no estudian, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres no ejercieron de manera correcta la patria potestad, ¿ya? Ahora, esos son los deberes y derechos que tienen los padres. ¿Cuál es tu deber como hijo? Respetarlos. Ahora, también por acá vamos a ver en qué momento se acaba la patria potestad. O sea, profesor, una pregunta. A ver, dímelo. ¿Por qué pasaría si tú me dices, profesor, si yo tengo 13 años, entonces mi papá tiene el deber y derecho de educarte? Sí, ¿cómo se llama eso? Se llama patria potestad. Se llama patria potestad. Pero recuerda que no todo el tiempo el papá o la mamá te va a educar, no todo el tiempo te va a vestir, no todo el tiempo te va a alimentar. ¿Por qué? Porque hay un momento en que se va a acabar, se va a terminar. ¿Y por qué puede acabar la patria potestad? La patria potestad puede acabar por la muerte de los padres, ¿no? Es decir, porque el papá fallece por una enfermedad o por un accidente, lamentablemente fallece. Entonces ya no, se murieron los padres. Y si, ojo, y eres menor de edad, se acabó la patria potestad, ¿no? Entonces, uno de los motivos por el cual acaba la patria potestad es con el fallecimiento de los padres. O inclusive también puede fallecer los hijos. O sea, el papá se queda, tú te quedas huérfano, se llama, ¿no? Cuando los padres fallecen, ¿no? Entonces, pero también hay situaciones en que a veces el hijo fallece. Entonces, el papá, ¿a quién le va a dar patria potestad? Pues los demás hermanos, siempre y cuando tengas hermanos. Si no tienes, ¿a quién le va a dar patria potestad? Pues si yo falleciste, se acabó. Entonces, quiero que me entiendas que la patria potestad acaba por eso. Cuando fallecen tanto los padres, también pueden fallecer los hijos, ¿ya? La patria potestad también, ¿por qué se acaba? Por haber cumplido el hijo 18 años de edad. Recuerda tú que la mayoría de edad se da a partir de los 18 años. ¿No? Entonces, recuerda que se da a partir de los 18 años y obviamente, pues, el papá ya no tiene el deber y derecho de educar. Pero dice la ley bien clara, dice algo bien claro que quiero que decirte. Si tú, por ejemplo, ¿no? acabas el colegio, ingresas a la universidad, bueno, muchos llegan a la universidad teniendo 18, 17, 19 años, ¿no? Algunos hasta 20, ¿ya? Entonces, profe, yo ya soy mayor de edad, exactamente, yo era mayor de edad, profe, y en el caso, mi papá me puede apoyar, ¿sí te puede apoyar? ¿Por qué razón? Porque tú estás ejerciendo una profesión, tú estás ya teniendo una vida universitaria, y si eso pasa, entonces el padre está en la obligación de apoyarte, está en la obligación de ayudarte. Y la ley dice que puede ayudarte siempre y cuando tengas una carrera universitaria hasta los 28 años. Entonces, recuerda esto, que uno puede apoyarte sí hasta los 28 años, pero siempre y cuando sigas una carrera con éxito, ¿ya? Ahora, también la patria potestad, ¿por qué se acaba? La patria potestad también se acaba, ¿sabes por qué? Se acaba por cuando el hijo se casa siendo menor de edad. Sí, exactamente.
¿Sabías que un menor de edad se puede casar? Sí. La ley dice que para esto necesita tener 16 años. Profe, si tengo 14, tengo 15, no te puedes casar. Pero eso sí, tener 16 años y al mismo tiempo tienes que tener consentimiento de los padres. Porque si tú te vas y te casas, si no tienes el permiso de tus padres, no te puedes casar. Por ejemplo, en provincia hay gente que se casa siendo menor de edad. Siendo menor de edad se casa. Entonces, si es menor de edad, entonces el padre ya no, y se casó, el padre ya no tiene la obligación de seguir apoyando al hijo. Porque obviamente tener familia ya es una responsabilidad. Y la responsabilidad ya sería con los nuevos padres. Por lo tanto, esto ya quedaría al margen. Entonces, la patria potestad se termina por tres motivos. Uno, cuando fallece tu padre con los hijos. Lo otro es cuando el hijo cumple más de 18 años, ¿no? Pues ya sabes que te dije que si uno sigue una carrera con éxito, el papá todavía tiene esa obligación de apoyarlo, claro que sí, hasta los 28 años de edad. Pero si no estudias, entonces tú tienes el derecho ya de trabajar y poder velar por ti mismo. O también cuando ¿qué? Ya hemos mencionado cuando ¿qué? Cuando el hijo ¿ya? Se casa siendo menor de edad. ¿Ya? 16 años se puede casar, pero para eso tiene que tener el consentimiento de los padres. Bien, chicos, entonces, esto es la patria potestad. ¿Ya? Entonces, hoy en día, si tú tienes tus padres vivos, esto es lo que tus padres tienen que dar, es tu patria potestad. Pero hay situaciones, yo me he encontrado con alumnos donde lamentablemente a veces han perdido a su mamá o a su papá. Entonces, o inclusive lamentablemente perdieron a los dos. Entonces ellos no pueden quedar desamparados. ¿Por qué no pueden quedar desamparados? Porque aparece otra figura jurídica. ¿Cómo se llama? La tutela. La tutela. La tutela es una institución que dice acá, que va a reemplazar a la patria potestad. Dice, se realiza cuando los padres han fallecido y han dejado hijos menores de edad. Un ejemplo, mira. Hace unos años atrás, lamentablemente en Costa Rica, fueron una familia de peruanos fue a vivir a este país, a Centroamérica, Costa Rica, fue a vivir. Le iba muy bien a esta familia, ¿no? En ese país tuvieron dos hijos, una niña de 8 años y un hijo, un menor de edad, ¿no? De recién nacido, ¿de cuánto? De un recién nacido de aproximadamente 9 meses, ¿no? Entonces, en un domingo, ellos, visitaban a sus parientes que estaban en este país, y un domingo, lamentablemente, volviendo a casa, ellos tuvieron un accidente. Un tráiler, un camión, los intercepta y lamentablemente el carro queda devastado, queda totalmente, ¿no? Tuvieron un brutal accidente de esta familia peruana que estaba viviendo en Costa Rica. Entonces, lo más trágico es que fallecen los padres, fallece la hija de 8 años, pero quien queda ileso, o sea, no tuvo ningún rasguño, no tuvo absolutamente nada porque la madre cubre su cuerpo al menor, al recién nacido, fue este niño de 8 meses, 8 o 9 meses. Entonces, ese niño ¿con quién quedaría? Porque los padres ya fallecieron. No va a quedar desamparado. Entonces, muchos ahí entra a tallar la tutela. ¿Por qué? Porque va a reemplazar a la patria potestad. A ver, muchos de ahí, pues, este bebé se quedó con los abuelos. Pero ¿qué tipo de abuelos? Los paternos, los maternos, ¿no? Entonces, quedaron con los abuelos del padre, porque hubo un testamento. Pero vamos a ver los tipos de testamento con el pasar de la clase, ¿ya? Entonces, mira, ahí vamos a hablar de las clases de tutela. Tutela testamentaria, tutela legítima, tutela dativa y tutela estatal. Entonces, a ver, bien, ¿en qué consiste la tutela testamentaria? ¿En qué consiste la tutela testamentaria? Dice, esta tutela consiste
cuando el tutor es nombrado por un testamento. A ver, ¿cómo es esto? Es decir, por ejemplo, los padres, ¿ya? Tú sabes que nadie tiene la vida comprada, ¿no? Entonces los papás, bueno, imagínate que pues ellos deciden hacer el testamento y decir, ¿sabe qué? Mediante ese testamento, ¿no? Si mis hijos que tienen 10, 11, 12, 13, 17, 18 años son menores de edad, nosotros fallecemos, queremos que se haga cargo, ¿no? Los abuelos paternos. Entonces, ahí está. O sea, los papás, última voluntad, ¿cuál es? Que los hijos menores de sus hijos, ¿ya? Menores de edad, estén al cuidado de los abuelos paternos. Esa es la tutela testamentaria, que es escrito por los padres, ¿no? Es lo que pasó con el accidente, porque los mismos padres que lo hicieron un testamento antes, que si algo pasaba, los hijos iban a quedar con los padres, los abuelos del papá. Tutela testamentaria. Tutela legítima. La tutela legítima dice que lo ejercen los abuelos y otros familiares. Mira, hay situaciones en donde no hay tutela testamentaria, o sea, no hay testamento. Entonces, pero lo más ideal, lo más idóneo es que los tutores, ¿no? se vuelvan los abuelos, se vuelvan los tutores. Por lo tanto, ahí mismo dice, ¿no? Profe, ¿y qué pasaría si no hay abuelos? Ah, ya, pues. Si no hay abuelos, lo pueden ejercer los demás familiares. Por ejemplo, imagínate que tengas un hermano que tiene ya 30 años y tú tienes 10 años o tienes 15 años. Entonces, ese hermano puede hacerse cargo. Él sería tu tutor y al mismo tiempo sería tu hermano, ¿no? Entonces, profe, ¿pero qué pasaría si no tengo hermanos? Ah, ya, pues puede ser que lo ejerza un tío, ¿no? Un tío puede ser que ejerza, ¿no? Puede ser el hermano de tu papá o el hermano de tu mamá. Entonces, ahí sería tutela legítima, tutela legítima. Pero recuerda, si hay ya un testamento, entonces ya no sería ¿qué pasa? Ya no sería tutela legítima, ya no se ejercería ese tipo de tutela. Ahora, ¿pero qué pasa si no hay tutela testamentaria, no hay tutela legítima? O sea, no hay ninguno de los dos. Trata ya la tutela dativa. ¿Qué es la tutela dativa? Dice que el tutor es nombrado por el Consejo de Familia. El Consejo de Familia es una institución de personas que ellos se encargan de poder decidir a quién va a ir el hijo, quién va a hacerse el cuidado del hijo, del menor de edad, ¿no? Tutela dativa, ¿ya? Y la tutela estatal es cuando, por ejemplo, no hay testamento, no hay parientes y no hay tutores, ahí aparece el Estado. El Estado dice, bueno, ¿saben qué? Yo me hago cargo de los menores de edad. ¿Ah? Yo los voy a llevar a un albergue, ¿no? Donde ahí se le va a dar todo lo primordial, que es vestimenta, que es alimento, que inclusive hasta educación. Ahí sería el Estado, la tutela estatal. Pero ojo, esto ya es un caso muy extremo, es decir, para que pase esto no deben ver estos tipos de tutela. No lo debe ver tutela testamentaria, no lo debe ver legítima ni dativa, para que el Estado recién entre a tallar. Muchos de los casos en el Perú tienen este tipo de tutela legítima. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están al cuidado de uno de los parientes cuando los padres han fallecido. Y por último tenemos a la curatela. La curatela, mira, es una institución que va a proteger, va a defender a los, ya no los menores de edad, sino a los mayores de edad. Por ejemplo, personas que tienen una discapacidad. No sé si tú has escuchado hablar o has visto o tienes familiares que padecen del síndrome de Down. Es una enfermedad que, pues, lamentablemente ellos no van a valerse por sí mismos, ni cuando son menores ni cuando son mayores de edad. Ellos siempre tienen que estar al cuidado de alguien. Imagínate que, pues, fallecieron sus papás, entonces, pero ellos tienen, bueno, la edad pues la tienen de un niño, pero sin embargo
necesitan del cuidado de una persona. Entonces ahí entra la curatela. ¿La curatela qué es? Institución creada para el amparo de la persona y los bienes del mayor de edad incapacitado. O sea, para que se dé la curatela tiene que la persona sea mayor de edad y también sea incapacitada. Es decir, no se pueda valer por sí mismo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos a las instituciones, ¿ya? Instituciones de amparo familiar. ¿Ya? A continuación, ya vamos a resolver las preguntas de las dirigidas. ¿Ya? Ya, bien, vamos a continuar con la dirigida ya de la semana 4. Vamos a resolver las 10 preguntas que nos colocan para ver, ¿no?, lo que hemos visto en el desarrollo de la clase. La primera pregunta, ¿qué dice? ¿Qué es la patria potestad? Ya hemos mencionado iniciando la clase, que es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres sobre los hijos menores de edad. Copia ya, copia esa parte, copia la definición, ¿ya? Conjunto de deberes y derechos que tienen los hijos, que tienen los padres sobre sus hijos menores de edad. La pregunta número 1. ¿Qué es la tutela? Ya también hemos mencionado la tutela, que es la institución que reemplaza a la patria potestad. Es decir, cuando los padres han fallecido, ¿ya? ¿No? Entonces ahí tenemos que entra a tallar la tutela. La tutela puede dependiendo, como ya te dije, ¿no?, quién la puede ejercer. Pregunta 3. ¿Qué es la tutela dativa? Bueno, la tutela dativa es cuando el tutor es nombrado por el consejo de familia. ¿Ya? Cuando el tutor es nombrado por el consejo de familia, tutela dativa. Pregunta número 4. ¿Quién ejerce la tutela legítima? Pues muchos lo ejercen los abuelos, pero si no hay abuelos, los otros familiares. Coloca ahí. Pregunta número 3. ¿Quiénes ejercen la tutela legítima? Los abuelos o los otros familiares. Copia, ¿ya? Pregunta número 4. Pregunta número 5. ¿A qué se llama curatela? Ya hemos mencionado que es una institución jurídica que va a velar por la persona y los bienes, ¿ya?, de un mayor de edad incapacitado. ¿De nuevo? ¿Ya? A ver, de nuevo. ¿Qué es la curatela? Es una institución jurídica, institución jurídica que va a velar el amparo de la persona y sus bienes de un mayor de edad incapacitado. Eso es la curatela. Señale un motivo para que finalice la patria potestad. Acá vemos, mira, acá hay 3 motivos. Se menciona uno, ¿ya? Pueden colocar cuando muere el hijo o los padres, ese es uno. O pueden colocar cuando el hijo ya es mayor de edad. O pueden colocar cuando, ¿qué? Cuando el hijo se casa siendo menor de edad. ¿Ya? Acuérdate que el hijo se puede casar siendo menor de edad, sí. ¿Cuántos años? 16 años. Aparte de ello, ¿qué? Consentimiento de los padres. Pregunta ya hemos mencionado la pregunta número 6, señala un motivo por el cual finaliza la patria potestad. 7. Con la curatela no solamente se cuida al mayor de edad, sino también, ¿qué? Sus bienes. Es la respuesta. Sus bienes, ¿no? No solamente con la curatela se cuida al mayor de edad, sino también se cuidan sus bienes. Puede ser que tenga, por ejemplo, imagínate que sus padres de esta persona, que es una persona incapacitada, ¿no?, ha tenido empresas y tiene, pues, vehículos, tiene casas. O sea, también se cuidan los bienes de esta persona, los bienes de eso. Eso se llama la curatela. Pregunta número 8, ¿ya? La patria potestad se ejerce conjuntamente por quién. Ya hemos mencionado que lo ejercen los padres, el papá y la mamá.
conjuntamente ambos, no solamente uno de ellos, sino los dos, ¿no? La respuesta sería ahí, con la patria potestad se ejerce conjuntamente por ambos padres. Pregunta 9. ¿A qué se llama tutela testamentaria? Ya hemos mencionado que cuando los padres han dejado un testamento, ¿no? Cuando los padres han dejado un testamento para el cuidado de sus hijos menores de edad. Cuando los padres han dejado un testamento, ¿ya?, para el cuidado de sus hijos menores de edad. Y la pregunta número 10, ¿qué es la tutela estatal? Ya, por acá está, mira, la tutela estatal. Ya hemos mencionado que cuando no hay ningún tipo de testamento, no hay ningún pariente, no hay consejo de familia, entonces el Estado se debe hacer cargo. ¿Qué es la tutela estatal? Lo ejerce el Estado a través de sus respectivos establecimientos. Bien, chicos, eso fue el tema de la semana 4, llamado Patria Potestad y las instituciones de amparo familiar. ¿Ya? Bien.